Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Revisaremos las guías de práctica clínica 2021 de la Asociación Colombiana de Reumatología para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de pacientes con espondiloartritis periférica. Estas se dividen en varios puntos. Primero, en pacientes adultos con espondiloartritis periférica se debe usar AINE o DIMARC convencional como primera opción de tratamiento farmacológico, dada su efectividad para control de enfermedad, remisión o baja actividad de síntomas, mejoría de escalas de funcionalidad y seguridad en cuanto a eventos adversos. En pacientes adultos con espondiloartritis periférica se sugieren como primera línea de tratamiento, con una recomendación condicional a favor de la intervención, con una certeza de la evidencia baja. En pacientes con artritis psoriásica se sugiere usar como primera línea de tratamiento el metotrexato, con una recomendación condicional a favor del metotrexato, pero una certeza baja de la evidencia. En el segundo punto, en pacientes adultos con espondiloartritis periférica se recomienda no utilizar glucocorticoides sistémicos, con una recomendación fuerte en contra del tratamiento, pero una certeza de la evidencia baja. Adicionalmente, en pacientes con artritis psoriásica se recomienda no usar glucocorticoides sistémicos, con una recomendación fuerte en contra del tratamiento, pero una certeza de la evidencia baja. Llama la atención esta recomendación debido a que en múltiples estudios aleatorizados de artritis psoriásica vemos como muchos de los pacientes, o en una importante proporción, reciben glucocorticoides sistémicos para el manejo de la artritis. En el tercer punto, en pacientes con espondiloartritis periférica que presentan fallo terapéutico o intolerancia a DIMARC sintético clásico, se recomienda el inicio de terapia con un inhibidor del TNF o un inhibidor de interleuquina 17, con una recomendación fuerte a favor y una certeza de la evidencia moderada. En pacientes con artritis psoriásica que presentan fallo terapéutico o intolerancia a DIMARC clásico, se recomienda el inicio de terapia con inhibidor del TNF, inhibidor de interleuquina 17, anti-interleuquina 12-23, antifosfodiesterasa 4 o un inhibidor JAK. Para ese momento recomendaban tofacitinib. Ya conocemos cada vez mayor evidencia de upadacitinib en artritis psoriásica. La certeza de esta evidencia fue clasificada como moderada. Adicionalmente, en pacientes con artritis psoriásica y compromiso cutáneo considerable que presentaban fallo terapéutico o intolerancia a DIMARC clásico, se recomendaba el inicio de terapia con agente que tuviera mayor eficacia sobre estas manifestaciones, como ixekizumab y secukinumab, con una recomendación fuerte a favor y una certeza de la evidencia como moderada. Como consideración de la implementación, entre los inhibidores de interleuquina 17A se sugería el uso de secukinumab o ixekizumab, por mostrar una mayor probabilidad de ser costo efectivos ante diferentes umbrales de voluntad de pago, en los países en los que se han evaluado en comparación con otros medicamentos de diferentes clases evaluadas. Llama la atención que no consideran abatacept por su evidencia articular, pero probablemente por su pobre desenlace en la parte cutánea, y pues las recomendaciones ya van mostrando su tiempo de desarrollo porque no tuvieron en cuenta los inhibidores de interleuquina 23 como guselkumab o risankizumab, que actualmente cuentan con autorización para uso de artritis psoriásica en Colombia. Pasemos al punto 4. En pacientes adultos con espondiloartritis periférica y falla a primera línea con DIMARC biológico, se sugiere utilizar como siguiente opción de tratamiento otro DIMARC biológico, ya sea del mismo o diferente mecanismo de acción, o un inhibidor JAK, con una recomendación condicional a favor de la intervención y una certeza de la evidencia moderada. Hay que tener en cuenta que datos recientes del último ACR sugieren que la persistencia es mayor cuando se cambia de clase terapéutica. Como punto de buena práctica, la decisión de cambio o descontinuación de la terapia con un primer DIMARC biológico debe realizarse de acuerdo con un análisis objetivo de la actividad de la enfermedad a partir de herramientas de clinimetría válida. Esto como consenso de expertos. En el punto 5, en pacientes adultos con espondiloartritis periférica y uveitis anterior, asociada como manifestación extraarticular,
se sugiere el uso de metotrexato o sulfasalazina con el objetivo de reducir las exacerbaciones. Esto con una recomendación condicional a favor del uso de DIMAR clásico baja. La recomendación en adultos con espondiloartritis periférica y uveitis anterior que no responde al manejo con inmunomoduladores, se sugiere utilizar azatioprina con el objetivo de controlar la inflamación ocular, con una recomendación condicional a favor de la intervención y una certeza de la evidencia baja. Llama la atención por qué hacen esta recomendación teniendo en cuenta una mayor evidencia con los inhibidores del TNF, lo inusual que es utilizar azatioprina en nuestros pacientes con espondiloartritis periférica, excepto por enfermedad inflamatoria intestinal, y teniendo en cuenta la evidencia limitada en cuanto a manifestaciones extraarticulares de los DIMAR sintéticos clásicos. Llama la atención esto, pues probablemente es una recomendación más basada en experiencia y en costos que en la evidencia disponible en la literatura. Como punto sexto, en pacientes adultos con espondiloartritis periférica y uveitis asociada con manifestación extraarticular con indicación de DIMAR biológico, se sugiere el uso de un inhibidor del TNF con el objetivo de reducir la tasa de uveitis anterior aguda, con una recomendación a favor de la intervención, pero una certeza de la evidencia muy baja. Pues esto probablemente a la baja cantidad de estudios aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados para esta indicación en particular, pero se debe tener en cuenta los registros que hay con diferentes inhibidores del TNF y los estudios de inhibidores del TNF para uveitis, entre comillas, sin tener, por así decirlo, el uveitis asociado a espondiloartritis en estos ensayos clínicos aleatorizados. Vamos al punto 7. En pacientes con espondiloartritis periférica y enfermedad inflamatoria intestinal asociada, se sugiere el inicio de tratamiento con DIMAR sintético clásico, con una recomendación condicional a favor de la intervención, pero una certeza de la evidencia muy baja. En el punto 8, en pacientes con espondiloartritis periférica y enfermedad inflamatoria intestinal asociada que no responden al manejo con DIMAR sintético clásico, se recomienda el uso de un inhibidor del TNF sobre el tratamiento con otros DIMAR biológicos tipo antiinterleuquina 17 o antiinterleuquina 12-23, con una recomendación fuerte a favor del uso del inhibidor del TNF. Con una certeza de la evidencia moderada para inhibidores de interleuquina 17 y muy baja para inhibidores de interleuquina 12-23. Como punto de buena práctica, al momento de escoger el inhibidor del TNF en estos pacientes, se sugiere la preferencia por el uso de anticuerpos monoclonales sobre los DIMAR biológicos de receptor soluble, con una certeza de la evidencia moderada. Anotan que es necesario monitorizar periódicamente a los pacientes bajo este tratamiento en busca de eventos adversos a largo plazo. Nuevamente, llama la atención la ausencia de otros medicamentos, pero probablemente refleja la época de desarrollo de estas recomendaciones. Actualmente algunos inhibidores JAK tienen autorización para enfermedad inflamatoria intestinal. Hay estudios con inhibidores de interleuquina 23 en enfermedad inflamatoria intestinal y los inhibidores de interleuquina 2 y 23 cada vez van tomando más espacio como un medicamento de segunda línea para ciertas presentaciones de enfermedad inflamatoria intestinal. Como punto 9, en pacientes con artritis psoriásica se recomienda evaluar la actividad de la enfermedad con DAPSA por su adecuada capacidad de discriminar la actividad de la enfermedad. Esto como una recomendación condicional a favor y una certeza de la evidencia moderada. Como punto de buena práctica, de ser posible, sugieren complementar la evaluación DAPSA con la escala de Minimal Disease Activity, teniendo en cuenta que la evidencia no permite establecer superioridad de un índice sobre el otro, pero sí pueden complementarse al evaluar diferentes dominios. Esto con una certeza de la evidencia moderada. Y hay que tener en cuenta que DAPSA es una clinimetría diseñada nada más para capturar la parte articular, pero no tiene en cuenta la parte cutánea. Por último, el punto 10 anota que en pacientes con artritis psoriásica se sugiere el uso combinado de metotrexato con DIMAR biológico, ya sea inhibidor del TNF, antiinterleuquina 17 o antiinterleuquina 12-23, con una recomendación condicional a favor de la intervención, pero una certeza de la evidencia baja. Nuevamente reflejando la época de desarrollo, no se hace mención de los inhibidores JAK, que se pueden utilizar sin metotrexato, y hay que tener en cuenta que esta recomendación probablemente se basa en la evidencia de que parece haber una mejoría de la persistencia cuando se combinan los biológicos con metotrexato. Te invitamos a que participes en la sección de comentarios,
¿Qué quieres escuchar? ¿Cuáles son tus temas de interés? Síguenos en www.reumatología.online. Encuéntranos en YouTube y Facebook como reumatología.online, en Instagram como Dr. Sebastián Herrera, en Twitter como reuma-online- o Reuma Times. Escúchanos en todas las plataformas de podcasting como Spotify, Google Podcasts, Spreaker y Apple Podcasts. Puedes ingresar también a nuestro podcast privado en podcast.reumatimes.com. Allí podrás encontrar revisiones de tema y el archivo de los simposios Reuma Times. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast.